Bueno, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Marco Antonio Pérez. A mí me toca, continuando con este tema de la piel, los tumores epiteliales benignos. Eh, estos tumores o neoplasias epiteliales benignas son frecuentes y por lo general no generan consecuencias biológicas, aunque pueden causar considerablemente tensión psicológica a la persona afectada. Esto debido a que, la mayoría de nosotros o en nuestras familias existe alguien que relaciona alguna manchita, alguna verruguita, eh, que en su caso fue determinado como un cáncer y debido a eso pues la mayoría de la gente tiene ese recuerdo o esa noción de esa enfermedad, por lo cual les ocasiona una tensión psicológica. Y aquí vamos a aprender a diferenciar las neoplasias que sean benignas y malignas. Estos tumores derivados del epitelio escamoso estratificado queratinizado de la epidermis y de los folículos pilosos y el epitelio de los conductos de las glándulas cutáneas reproducen a menudo las estructuras en las que se originan. En ocasiones se confunden clínicamente con neoplasias malignas, sobre todo cuando están pigmentadas o inflamadas, y suelen ser necesario el análisis histológico de una biopsia para establecer un diagnóstico definitivo. Son comunes, frecuentes en personas de mediana edad y ancianas, por lo general mayores de 40 años, y surgen de modo espontáneo y son especialmente numerosas en el tronco, aunque también pueden afectar extremidades como la cabeza y el cuello. Y en personas de color las lesiones se denominan dermatosis papulosa negra y se caracterizan por placas serias numululares, planas y redondas con un diámetro entre pocos milímetros y varios centímetros. Son uniformemente pardas o marrones oscuras y habitualmente tienen una superficie aterciopelada a granular. Morfología. En el análisis histológico estas neoplasias son exofíticas. Eso quiere decir que son lesiones sólidas, que están bien circunscritas y que mayormente tienen un relieve franco sobre la piel. Son bien delimitadas de la epidermis adyacente y están formadas por sábanas de células pequeñas parecidas a las células basales de la epidermis normal. Estas células basales o basoloides muestran una pigmentación variable por melanina, responsable de ese color marrón que adquieren, y patogénicamente, o hablando de su patogenia, las mutaciones activadoras del gen del factor de crecimiento de los fibroblastos número 3 están presentes en muchas queratosis seborreicas esporádicas, y se cree que estas son las que favorecen el crecimiento del tumor. Acantosis pigmentaria. La acatosis pigmentaria es un trastorno marcado por una piel hipermectada y engrosada con una textura aterciopelada que aparece con más frecuencia en las zonas de flexión, como lo son las axilas, los pliegues del cuello, la ingle y la región anogenital. Puede ser un signo cutáneo importante de enfermedades benignas y malignas, y por tanto hay dos tipos. El tipo benigno, que supone el 80% de todos los casos y aparece de modo gradual, y aparece por lo general en la infancia y en la pubertad, y esta puede tener tres orígenes: una herencia autosómica dominante con penetrancia variable, puede también estar asociada a obesidad o anomalías endocrinas, sobre todo en tumores hipoficiarios o pineales, y también en la diabetes. Recordemos que la acantosis es un signo de prediabetes o de diabetes, y además se puede formar por parte de varios síndromes congénitos infrecuentes. El tipo maligno se refiere a las lesiones que aparecen en personas de edad mediana o avanzada asociadas a un cáncer subyacente, con más frecuencia adenocarcinomas digestivos, y su morfología nos dice que todas sus formas de acantosis pigmentaria tienen rasgos histológicos similares. La identificación de la acantosis pigmentaria puede permitir la detección precoz de una enfermedad sistémica oculta, y estas lesiones anteceden a los síntomas y signos clínicos del trastorno subyacente. Y la forma familiar se asocia a mutaciones activadoras de la línea germinal
D, el factor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos, o FGFR3, que recordemos que es una proteína que forma parte de la familia de receptores de la membrana celular tirosina quinasa. En las imágenes podemos ver en la imagen del lado derecho cómo está ese borramiento color marrón, ese patrón en el pliegue, en este caso del cuello. Pólipo fibroepitelial. El pólipo fibroepitelial tiene numerosos nombres, entre ellos destacan el acrocordón, el papiloma escamoso o también el fibroma blando, y es una de las lesiones cutáneas más frecuentes. Generalmente es de hallazgo ocasional, es decir, es de hallazgo casual en personas de edad mediana o avanzada, y generalmente está en el cuello, en el tronco, la cara y las axilas, además de las ingles, como un tumor pediculado de color de la piel y blando, conectado a menudo a la piel colindante por un tallo delgado. Morfológicamente, en el análisis histológico, estos tumores están formados por ejes fibrovasculares cubiertos por epitelio escamoso benigno. No es infrecuente que presenten necrosis isquémica por torsión y que puedan causar un poco de dolor, y esto precipita su extirpación. Los pólipos fibroepiteliales suelen ser intrascendentes, pero en ocasiones se asocian a diabetes, obesidad y poliposis intestinal. En la imagen de su izquierda podemos ver un pólipo fibroepitelial en la zona clavicular media. Se observa cómo es de carácter o de forma ovoide y solamente está unido por un pedazo pequeño que se encuentra en su parte inferior como un tallo. Quistes epiteliales. Los quistes epiteliales son lesiones frecuentes formadas por la invaginación y expansión quística de la epidermis o de un folículo piloso. Estos quistes contienen queratina y restos de secreciones sebáceas con lípidos. Clínicamente son nódulos dérmicos o subcutáneos bien delimitados, firmes y a menudo desplazables, y estos, cuando son grandes, pueden sufrir una rotura traumática que provoca inflamación y dolor. Morfológicamente, los quistes epiteliales se clasifican en diversos tipos histológicos, los cuales son el quiste de inclusión epidérmico, el quiste pilar o triquilemelal y el estatocistoma simple. Morfológicamente, el quiste de inclusión epidérmico tiene una pared que recuerda a la epidermis normal y este se encuentra lleno de láminas de queratina. Los quistes pilares o triquilemales tienen una pared que recuerda al epitelio folicular, más sin embargo sin una capa granulosa, y están llenos de una mezcla más homogénea de queratina y lípidos. Y por último, el quiste dermoide es similar al quiste de inclusión epidérmico, pero además contiene múltiples anejos que sobresalen de la pared. Y el estateocitoma simple es un quiste con una pared similar al conducto de la glándula sebácea, de la que salen numerosos lóbulos sebáceos comprimidos. Ahora hablaremos sobre los tumores anexiales anejos. Los tumores anexiales suelen ser papúlas o nódulos solitarios o múltiples de color de la piel, sin características especiales. Algunos tienen predisposición por zonas específicas de la piel, por ejemplo el poromacrino, que predomina en las palmas y en las plantas. El cilindroma, un tumor anexial con diferenciación ductual, apócrina o écrina, que afecta habitualmente a la frente y el cuero cabelludo. Estas lesiones suelen tener o pueden tener una herencia dominante, y en estos casos aparecen pronto y están asociadas a mutaciones inactivadoras en el gen supresor tumoral CILD, que codifica una enzima desubiconiante que regula el NF y el KB en el ciclo celular. Como primer lugar tenemos el cilindroma, que está formado por islotes de células que recuerdan a las de la capa celular basal anexial o epidérmica normal, que son las células basaloides. Estos islotes se unen como piezas de un rompecabezas gigante dentro de una matriz dérmica fibrosa. Tenemos también el tricoepiteloma, que es una proliferación de células basaloides que forman estructuras primitivas que recuerdan a los folículos pilosos. Y el adenoma sebáceo, que es una proliferación lobular de células sebáceas con más células basaloides periféricas
y más cebocitos maduros en la porción central, caracterizados por un citoplasma espumoso o vacuolado por la presencia de vesículas de lípidos. Por último tenemos los pilomatrixomas, que son o están formados por células basaloides con diferenciación tricolémica o pilosa similar a la observada en la porción germinal del lóbulo piloso normal en la base de crecimiento de anagen. Tumores epidérmicos, premalignos y malignos. Como primera instancia tenemos la queratosis actínica. La aparición del cáncer epidérmico está precedida habitualmente por un periodo de cambios displásicos cada vez más graves, similares a las lesiones precursoras que originan el carcinoma de la mucosa escamosa del cuello uterino. En la piel, estas lesiones precursoras se denominan queratosis actínicas, que, como su nombre lo implica, suelen aparecer en la piel dañada por el sol y presentan hiperkeratosis. Las queratosis actínicas suelen tener menos de 1 centímetro de diámetro, son pardas o marrones, rojas o de color piel y tienen una consecuencia o una consistencia rugosa como el papel de la lija. Las zonas expuestas al sol, como la cara, los brazos, el dorso de las manos, se ven afectadas con mayor frecuencia y a la vez los labios pueden sufrir también lesiones similares. Morfológicamente existe atipia citológica en las capas más inferiores de la epidermis y puede estar asociada a hiperplasia de o bien atrofia con adelgazamiento de la epidermis. Las células basales atípicas tienen habitualmente un citoplasma rosa o rojo por disqueratosis. Desde hace poco tiempo se utiliza un reactivo denominado imiquimod que activa el sistema inmunitario innato mediante la estimulación de receptores de tipo señuelo TLR para erradicar las células anormales que componen este tumor. En las imágenes podemos ver en su patrón histológico del lado izquierdo ese patrón de punteagueo o de punteo en su versión histológica, y en el lado derecho podemos ver las manchitas generadas en la dermis, algunas de color rojo, otras de color más pardo y otras de color más morado, parecido a una cianosis distal. Carcinoma espinocelular epidermoide. El carcinoma espinocelular epidermoide es el segundo tumor en frecuencia que aparece en zonas expuestas al sol y en personas ancianas, superado solamente por el carcinoma vasocelular. Estos son frecuentes o más frecuentes en hombres que en mujeres y estos no son invasivos, suelen descubrirse cuando aún son pequeños y extirpables. Menos del 5% de estos tumores metastizan en los ganglios linfáticos regionales. Morfológicamente, los carcinomas espinocelulares no invaden la membrana basal de la unión dermoepidérmica, sino que forman placas escamosas rojas bien delimitadas, y las lesiones invasivas más avanzadas son nodulares, con un grado variable de producción de queratina, y estas pueden ulcerarse. Patogénicamente, la causa más importante del carcinoma epidermoide cutáneo es el daño del ADN provocado por la exposición a la luz ultravioleta. La incidencia es proporcional al grado de exposición durante la vida, y una segunda asociación frecuente es la inmunodepresión, sobre todo la inmunodepresión por crónica debido a quimioterapias o trasplantes de órgano. La incidencia de mutaciones del gen P53 en la queratosis actínica en personas de raza blanca es elevada, lo que indica que la disfunción del P53 es un fenómeno inicial en la aparición de los tumores provocados por la luz solar. Carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular es el cáncer invasivo más frecuente del ser humano, con casi 1 millón de casos anuales en Estados Unidos. Son tumores de crecimiento lento que apenas metastizan. Tienen tendencia a aparecer en zonas con exposición solar y en personas con pigmentación escasa. Aumenta bruscamente con la inmunodepresión y en personas con defectos hereditarios en la reparación del ADN. Estos tumores se manifiestan clínicamente como papúlas perladas que a menudo contienen vasos sanguíneos subdérmicos prominentes y dilatados, que llevan por nombre telangiectasias. Las lesiones avanzadas pueden ulcerarse y provocan una lesión local extensa de los huesos o de senos faciales después de muchos años de tumores desapercibidos o en tumores inusualmente agresivos.
Morfológicamente, a nivel histológico, las células tumorales se originan en la epidermis del epitelio folicular y no aparecen en las superficies mucosas. Hay dos tipos: los crecimientos multifocales originados en la epidermis y que en ocasiones se extienden varios centímetros cuadrados, y las lesiones nodulares que crecen en profundidad en el interior de la dermis como cordones e islotes de células. Patogénicamente, la mayoría de estos tumores aparecen antes de los 20 años y están acompañados por otras lesiones como tumores, queratoquistes, odontógenos y fositas en palmas y plantas. Su incidencia es de 1 por cada 56.000 habitantes. Patogénicamente se dice que el gen PECH codifica un receptor para la producción de una proteína del gen erizosonic, que es un miembro de la familia de genes erizo que determinan la polaridad durante el desarrollo embrionario. Estudios experimentales han revelado que los animales con defectos en la vía de señalización PECH, incluyendo la sobreexpresión del gen GLI1, representa tumores cutáneos similares a los carcinomas de las células basales. En el CCBN, la ausencia del PECH provoca una activación constitutiva del SMO que conduce a la aparición del carcinoma vasocelular. Tumores de la dermis. La dermis contiene diversos elementos como músculo liso, pericitos, fibroblastos, tejido nervioso y endotelio, y las neoplasias con diferenciación hacia cualquiera de estos tejidos aparecen no solo en la piel, sino también en las partes blandas y en las vísceras. Histiocitoma fibroso benigno. Dermatofibroma. El histiocitoma fibroso benigno comprende una familia heterogénea de neoplasias dérmicas benignas relacionadas por su morfología, histología y genética de estirpe dudosa. Estos tumores afectan habitualmente a los adultos y a menudo asientan en las piernas de mujeres de edad joven y mediana. Su conducta biológica es poco agresiva. Estas neoplasias forman papulas firmes de color pardo a marrón y las lesiones son asintomáticas o pueden ser dolorosas a la palpación y pueden aumentar o disminuir ligeramente de tamaño con el tiempo. La mayoría son menores de 1 centímetro de diámetro, aunque las lesiones con crecimiento activo pueden alcanzar varios centímetros de diámetro. La causa de los histocitomas fibrosos sigue siendo un misterio. Muchos pacientes refieren antecedentes traumáticos, lo que hace sospechar una respuesta normal a la lesión e inflamación. Morfológicamente, la forma habitual del histocitoma fibroso se denomina dermatofibroma, y estos tumores están formados por células fusiformes benignas dispuestas en una masa no encapsulada o bien delimitada dentro de la capa media de la dermis o la capa mediana. Dermatofibrosarcoma protuberante. El dermatofibrosarcoma protuberante debe considerarse un fibrosarcoma cutáneo primario bien diferenciado. Estos tumores son de crecimiento lento y aunque son localmente agresivos y pueden recidivar, pocas veces metastizan. Son nódulos sólidos firmes que se asientan con frecuencia en el tronco. A menudo forman tumores agregados protuberantes dentro de una placa o nódulo firme, que en ocasiones puede ulcerarse. Morfológicamente, estas neoplasias son celulares compuestas por fibroblastos con disposición radial que recuerdan a las palas de un molinete, según un patrón denominado estoriliforme. Patogénicamente, la característica molecular del dermatofibrosarcoma protuberante es una translocación equilibrada entre los genes que codifican el colágeno 1A1 y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas PDGF. Las consecuencias promotoras del COL 1A1 y la religión codificadora del PDGF inducen o conducen por turnos a la sobreexpresión y secreción del PDGF, que a su vez dirige el crecimiento celular tumoral mediante un bloque autocrino. Tumores de las células migradas de la piel. Aparte de los tumores que surgen directamente de las células epidérmicas y dérmicas, varios trastornos proliferativos de la piel afectan a células cuyas progenitoras aparecen en otros órganos y se alojan en el microambiente cutáneo. Los dos ejemplos explicados en este apartado serán el linfoma cutáneo de células T y la mastocitosis, que son trastornos cutáneos primarios derivados de los linfocitos y de los mastocitos respectivamente. Micosis fungoide, linfoma cutáneo de células T. El linfoma cutáneo de células T es un espectro de trastornos proliferativos que afectan a la piel. La micosis fungoide es un linfoma de células T que aparece en la piel y puede evolucionar a linfoma generalizado. La mayoría de las personas afectadas tienen una enfermedad que permanece localizada en la piel muchos años y una minoría sufre una diseminación sistémica rápida.
Esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad, aunque es con más frecuencia afecta a las personas mayores de 40 años. Las lesiones de micosis fungoide afectan por lo general al tronco y consisten en manchas descamativas de color rojo-marrón y placas descamativas elevadas que pueden confundirse con una psoriasis y o nódulos con aspecto micótico. El pronóstico está relacionado con el porcentaje de superficie corporal afectada y la progresión de mancha a placa y a formas nodulares. Las lesiones de tipo eczema caracterizan las fases tempranas de la enfermedad en las que no hay afectación ganglionar ni visceral evidente. Después pueden aparecer placas eritematosas con contornos irregulares, induras y elevadas. La aparición de nódulos de color rojo o pardo grandes, más o iguales a 10 centímetros, múltiples, se correlaciona con diseminación sistémica. En ocasiones las placas y los nódulos se ulceran. Por último, las lesiones pueden afectar a numerosas superficies corporales como el tronco, las extremidades, la cara, el cuero cabelludo, y en algunas personas la diseminación sanguínea de las células T malignas se acompañan de eritema difuso, descamación en la superficie corporal, que se le da por nombre eritrodermia. Es un trastorno denominado síndrome de Sézary. Morfológicamente, el distintivo histológico de la micosis fungoide es la presencia de células de Sézary-Luther. Son células T colaboradoras de CD4+, que conforman y forman de modo característico agregados en forma de bandas de la dermis superficial e invaden la epidermis como células individuales y en pequeños grupos, que se les llamará microabscesos de Pautner. En las lesiones nodulares más avanzadas de las células T malignas, pierden a menudo su tendencia epidermotrópica, crecen en profundidad al interior de la dermis y finalmente se propagan por vía sistémica. Por último tenemos la mastocitosis. El término mastocitosis se refiere a un espectro de trastornos infrecuentes caracterizados por un aumento del número de mastocitos en la piel y en algunos pacientes en otros órganos. La urticaria pigmentaria es una forma localizada que afecta sobre todo a los niños y supone más del 50% de todos los casos. Estas lesiones son múltiples, aunque también hay mastocitomas solitarios habitualmente poco después de nacer. Alrededor del 10% de las personas con mastocitosis padecen una enfermedad sistémica con infiltración por mastocitos en muchos órganos. Los hallazgos patológicos de la mastocitosis son variables. En la urticaria pigmentaria, las lesiones son múltiples y de amplia distribución, formadas por pápulas no descamativas rojas-marrón, ovales y en pequeñas placas. Los mastocitomas solitarios están formados por uno o varios nódulos de color rosa a pardo que pueden ser pruriginosos o con formación de ampollas. En la mastocitosis sistémica, las lesiones cutáneas similares a la urticaria pigmentaria están acompañadas de infiltración por mastocitos de la médula ósea, hígado, vaso y ganglios linfáticos. Muchos de estos signos y síntomas de la mastocitosis se deben a los efectos de la histamina y la heparina y otras sustancias liberadas por la desgranulación de los mastocitos. Morfológicamente, el cuadro histológico de la urticaria pigmentaria o del mastocitoma primario oscila entre un ligero aumento del número de mastocitos fusiformes y estrellados alrededor de los vasos sanguíneos dérmicos superficiales y un número elevado de mastocitos redondos ovales apiñados en la zona superior o media de la dermis. Patogénicamente, en muchos de los casos de las mastocitos implica mutaciones puntuales activadoras del receptor de tirosina sinasa, el c-KIT. El aumento consiguiente de la señalización del c-KIT controla el crecimiento y la supervivencia del mastocito.